estamos todos, arrancamos ya. Si te gustan las ciencias o el deporte, da igual tu edad, cualquier deporte. Si pareces un atleta olímpico o has seguido estos Juegos Olímpicos para ver a tus deportistas favoritos y les has animado a ganar, o si simplemente te preguntas por qué existen tantas pelotas diferentes, una para cada deporte, y por qué la pelota de tenis es tan peluda, ¿qué secretos esconderá? Y que conocen y dominan los grandes campeones. Saberlo para ser como uno de ellos. ¿Qué les hace llegar los primeros? ¿Qué les hace correr cada vez más rápido? Y ganar competiciones y medallas de oro. ¿Cómo es posible que desafíen las leyes de la física y no se caigan? Y cómo gracias a saber de ciencias se han convertido de buenos deportistas a incluso mejores. Gracias a conocer la física, han conseguido ganar medallas de oro. Por eso, no te puedes perder este sábado Naucas en Bilbao, con Proyecto Kenis. ¡Nos vemos! Bueno. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes, Arratsaldeon. Bienvenidos al primer taller de ciencia deportiva de Proyecto Kenis. Bueno, ¿a cuántos de aquí os gusta la ciencia? Hoy un montón, claro, habéis venido a Naucas, a todos os gusta la ciencia. ¿Y a cuántos os gusta el deporte? Todavía más, qué bien va a salir el taller, qué bien, esto va a ser un éxito. ¿Y cuántos de vosotros practicáis al menos una vez al día algún deporte? ¡Uy, qué bien! Sois bastantes deportistas. Bastantes. Natación, muy bien. Y en casa también. Oye, que jugar a Pokémon GO también se considera deporte, ¿eh? ¡Venga! Vale. Bien, pues esto va a salir muy bien. Porque aquí, bueno, habéis hecho de todo. Habéis hecho música, física, habéis cantado, habéis bailado. ¿Y ahora creéis que os vais a relajar? Pues no. ¿También habéis jugado a Pokémon GO? Pues ahora vais a hacer deporte. Bueno, pues vamos a empezar por la parte más facilita, ¿eh? El primer ejercicio va a ser aquí sentados. Veis que tengo unas sillas porque no hay que esforzarse mucho. Entonces, necesito 4 voluntarios. ¡Uy, madre mía, qué difícil está esto! Venga, tú ven para acá. El del surf, sí, para acá. Tú después a jugar a badminton. A ver, vamos a ver. Tú también. A ver. Venga, tú. Vamos aquí. Os tenéis que sentar. A ver. Te vas a sentar mirando hacia la puerta. ¿Cómo te llamas? Laia. Pues Laia va a mirar hacia la puerta. ¿Tú cómo te llamas? Guillermo hacia el público. Guillermo, muy bien. ¿Cómo te llamas? Ariadna hacia allá, que me confundo. Ay, no, os lo estoy diciendo muy mal. Guillermo hacia mí. Así, hacia mí. Para aquí, con las piernas para acá. Tú hacia la puerta. Vaya. ¿Y tú te llamas? Shana. Shana hacia el público. Muy bien. Pues, ¿estáis seguros de que queréis hacer este experimento? Sí. Es la primera ley de Newton. ¿Cuántos os sabéis la primera ley de Newton?
No, casi, casi. ¿Habéis ido esta mañana al taller de la gincana? Sí, ya conocéis un poco quién es Newton, ¿no? El de la manzana. Vale, pues vamos a ver qué dice la primera ley de Newton. La primera ley de Newton se llama la ley de la inercia. Muy bien. La ley de la inercia nos habla del reposo y el movimiento. Movimiento. Vale, y como estáis sentados, ¿qué os va a tocar hacer? ¿Reposo o movimiento? Reposo. Pues vamos a averiguar qué dice la ley de Newton respecto al reposo. Newton dice que un cuerpo que está en reposo quiere seguir en reposo. Es lo mismo que cuando os queréis echar la siesta, ¿no? Que tú estás ahí metido en la camita, tan calentito, a gustito, perfectito, tranquilito, y vienen vuestros padres y os quieren despertar. Pues, ¿qué queréis? ¿Seguir en reposo, no? Pues venga. Una cosa. A ver. Yo cuando mis padres me dicen que vaya a dormir, quiero salirme. ¿Quieres salirte? Sí, a ver la tele. Claro, esa es la segunda parte de esta ley, ya veremos. Entonces, vamos a tumbarnos, Laura. Laia, te vas a tumbar sobre las rodillas de Shana, con la cabeza sobre las rodillas. Guillermo sobre Laia y con los pies muy bien apoyados en el suelo, muy bien. Tenéis que encontrar el equilibrio, tenéis que estar perfectamente equilibrados. Tú te vas a cambiar porque te lo he dicho fatal, tienes que estar mirando para allá. Sí. Muy bien, y te vas a apoyar sobre las rodillas de Guillermo, muy bien apoyada, mejor. Así, y tú en las suyas. Tienes que poner los pies en el suelo. ¿Todo el mundo tiene los pies perfectamente apoyados en el suelo? ¿Sí? ¿Todo el mundo tiene la cabeza perfectamente apoyada, en equilibrio? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Tenéis 10 segundos para colocaros bien? A ver, muy bien. A ver, 3, 2, 1. A ver. Ahora vamos a ver si me habéis dicho la verdad o no. Tenéis que estar en equilibrio. No. Apoya los pies, Guillermo. Apoya los pies. Es que no llegas. No nos va a salir el experimento porque no llegas. ¿Seguro? Vamos a ver. No. No va a salir. Necesitamos. Ahí, muy bien. A ver. Sí, apoya. La cabeza bien apoyada. A ver. No va a salir. No quieres. A ver, venga, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¡Bien! ¡Un aplauso! Vamos a ver, Laia, ¿estás bien apoyada sobre las rodillas? ¿No? Venga, Laia. No. Venga que sí. No podemos hacerlo. Bueno, no vamos a hacerlo porque se van a caer, pero si cogéis unas sillas más pequeñitas en casa, es que estas son un poquito grandes para ellos. Os quedáis en reposo, así que vamos a darles un fuerte aplauso. Y me ayudáis a colocar las sillas. Vamos a colocarlas todas aquí. Coloca para allá. Bueno, ¿por qué no nos ha salido el experimento? Porque estas sillas son un poquito grandes y ellos no tenían perfectamente los pies apoyados en el suelo y no llegaban. En el caso en el que nosotros estemos en un equilibrio, ¿vale?, completamente en reposo, sin movimiento, al quitar las sillas, el cuerpo se mantiene en reposo. Eso es lo que dice Newton. Un cuerpo que está en reposo quiere seguir en reposo. Y un cuerpo que está en movimiento, pues quiere seguir en movimiento. Por ejemplo, vamos a ponernos todos de pie, ¿vale? Y vamos a montarnos en nuestra supermoto, y vamos a ponerla en movimiento. Vamos muy rápido. Y ahora de repente estamos corriendo y la moto se frena y nosotros nos vamos para adelante. ¿Qué ha pasado? Pues que ¿qué ha pasado? Que un cuerpo en movimiento quiere seguir en movimiento.
Por eso cuando vamos corriendo y nos dan un golpe y nos frenamos de repente, nos vamos para adelante porque queremos seguir en movimiento. Y nos pegamos un castañazo. Sí. Por ejemplo, vamos a ver vídeos de castañazos. ¿Queréis ver castañazos? Sí. Vamos a ver vídeos de castañazos. Vamos a ver. Espera. Ahí está, en reposo. ¿Qué ha ocurrido? Que estaba en reposo y la cinta estaba en movimiento, ¿no? Y cuando pone el pie, pues él quiere seguir en reposo, que es como estaba, ¿no? Entonces coge y se cae. Es lo mismo que nos pasa cuando nos montamos en un Segway. ¿Sabes cómo es el Segway? El patinete ese que tiene el mando arriba. Que estás en reposo y de repente aceleras muy rápido. ¿Y qué te pasa? Que te caes para abajo. Bueno, pues vamos a ver otro vídeo de otro castañazo. ¿Queréis? A ver. ¡Hola! Bueno. Vale. Bueno, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Claro, que iba en movimiento y cuando se ha dado el golpe, su cuerpo quería seguir en movimiento. Entonces la bici por un lado y él por el otro, ¿no? Bueno, ¿os ha pasado alguna vez? ¿No? ¿No? Qué listo que eres, ¿eh? Me tienes que enseñar, me tienes que enseñar. Muy bien. Bueno, ¿habéis entendido la primera ley de Newton? ¿Sí? ¿Sí? ¿Va bien? ¿Vamos a por la segunda? Venga, la segunda ley de Newton. ¿Quién se la sabe? La vamos a aprender ahora. Habla de fuerza, habla de masa y habla de aceleración. Los científicos lo escriben así: fuerza, masa y aceleración. Quiere decir que si yo quiero que una cosa vaya con más aceleración, ¿qué le tengo que dar? Con más fuerza. Si quiero mover una cosa que tiene mucha masa, pesa mucho, le tengo que dar con más. Muy bien, pero si es que os lo sabéis todo, os lo sabéis todo. Vamos a hacer un ejercicio. A ver, ¿quién quería antes jugar al bádminton? A ver, tú ven para aquí. Y tú, venga, venir para aquí. Vamos a jugar al bádminton. Tú te pones allí y tú te pones aquí. Ahora vamos a hacer un juego a cámara lenta, ¿vale? Para que la pelota imaginaria que tenemos en la cabeza vaya con muy poca... Todavía no. Primero vamos a ensayar. Vamos a hacer que vaya con muy poca aceleración, muy despacito. ¿Cómo hacéis? Muy a cámara lenta, eso es. Le estáis dando con muy poca fuerza. Y ahora todo lo contrario. Vas a hacer que vaya muy rápido. Corre. Le estáis dando con mucha fuerza. Con mucha aceleración hay que darle mucha fuerza. Y ahora vais a hacerlo de verdad. A ver, ya habéis ensayado mucho, ahora tenéis que hacerlo muy rápido. A ver, cógelo. Tíralo. Con mucha fuerza. ¡Qué bien! Venga, a ver si llegan a las dos seguidas. ¡Vamos! Muy bien. Devuélvela. Con mucha fuerza. Muy bien, estupendo. Un aplauso. Quedaros conmigo. Quedaros aquí. Venid aquí. Venid. ¿Sabéis qué es esto? ¿Quién conoce lo que es esto? Una pelota. Yo un día lo encontré rota en mi pueblo, en mi playa. En tu playa había una. Esto se llama volante, ¿no? Es el proyectil que se lanza cuando juegas al bádminton. O pluma, también se llama pluma, volante o pluma. Y es muy diferente a la pelota de tenis, ¿verdad? A ver, coge una pelota de tenis. ¿Qué le pasa a la pelota de tenis?
que redonda, esta no es redonda, y vamos a tirar... Ven aquí, ven aquí. Coge el volante. Ven, déjalo, coge el volante. El volante, aquí. A ver, con la pelota de tenis y con el volante. Tirad los dos a la vez, a ver qué pasa. ¿Cuál es la diferencia en el suelo? A ver. Uy, esa bota mucha. Y esta no bota nada. ¿Por qué? A ver, devuélvemela. En el tenis está hecho para que la pelota bote y se devuelva. En cambio, el bádminton no. Por eso se juega más rápido. Y por eso las raquetas de tenis son más grandes y pesan más, y las de bádminton pues son más ligeras y pesan menos, porque es un juego mucho más rápido y ágil. Vamos a coger la pelota de la raqueta de tenis. Ven para aquí. Ponte en el otro extremo. Déjalo, da igual. Ponte en el otro extremo. Ven. Ya está. Vale, coge la pelota, ¿vale? Y lánzala aquí a tu compañera. Bueno, lánzamela a mí. Ven aquí. Ven aquí. Tú coge la raqueta y tú ven conmigo aquí. Y nos las tienes que lanzar para que nos llegue aquí. A ver, 1, 2 y 3. ¡Bien! Vale. Y ahora, ¿qué le has dado? ¿Con mucha fuerza o con poca fuerza? Poca. Pues mira, ahora tienes que lanzarnos esta pelota. ¿Le tienes que dar con mucha fuerza o con poca fuerza? Entonces tú tienes que estar con el balón, ¿no? Mucha, yo te lo sujeto. ¿Con cuánta fuerza le tienes que dar? ¿Con más o con menos? Mucha. A ver, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Bueno, ya, lo dejamos ya, que me está dando el brazo. Bueno, para mover, devolverme la raqueta. Sí, muy bien. Chicas, ya está. Dame la pelota. Muy bien, un aplauso para nuestras ayudantes. Muy bien, que lo han hecho muy bien. Muchas gracias. Ahora, cada uno a sus sitios. ¿Habéis aprendido la segunda ley de Newton? Sí, que dice que para mover una pelota que pesa más, que tiene más masa, le tengo que dar con más fuerza. Para darle a la pelota de baloncesto le he tenido que dar con mucha fuerza. Y para darle con más aceleración también tenemos que darle más fuerza. ¿Vale? Vamos a ver ahora la tercera ley de Newton. No pinta. Vamos a ver. ¿Quién se sabe la tercera ley de Newton? Es la que habéis visto esta mañana. A ver, decídmela. Uy, acción-reacción. Muy bien. Acción-reacción. Vale. Quiere decir que para toda acción hay una reacción de igual magnitud y en sentido contrario. Por ejemplo, si yo lanzo la pelota de baloncesto hacia abajo, el suelo me la devuelve con la misma fuerza. ¿Vale? Va y vuelve. Necesito 4 voluntarios. Tú. A ver, pelota de baloncesto, pelota de tenis principiante, pelota de tenis profesional y pelota de squash. Poneos todos en una fila recta, aquí mirando al público. ¿Vale? Y recta. Ponte aquí. Ahí, juntitos todos. Y ahora vais a poner la pelota a la altura de los hombros y cuando diga 3, la vais a dejar caer y luego la tenéis que recoger, ¿eh? O sea que atentos. 1, 2 y 3. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que unas han votado más que otras, ¿no? ¿Cuál ha votado más? A ver, repetimos. 1, 2 y 3. Bueno, ¿cuál ha votado más? Esta. ¿Y qué pelota es esta? La de squash. La de squash. ¿Por qué vota más la de squash? Porque es de goma y es entonces... Muy bien, por su material y porque se hace así porque el squash es un juego de raqueta en el que se juega mucho más rápido que en el tenis y mucho más rápido que en el bádminton. Entonces, por eso existen diferentes tipos de pelotas, porque cada una queremos que haga una cosa diferente. Pues ahora vais a poneros vosotros dos juntos,
¿vale? Y vosotros dos juntos. Devolvedme la pelota. Eso, muy bien, perfecto. Y vamos a probar qué pasa cuando botamos estas pelotas y ponemos una encima de otra. ¿Qué creéis? ¿Que van a rebotar igual? ¿Van a rebotar más que antes? ¿Van a rebotar menos? ¿Igual? Que levante la mano el que crea que va a rebotar igual. Bueno, quien levante la mano quien crea que va a rebotar más. Más. Y que levante la mano quien crea que va a rebotar menos. Bueno, vamos a verlo. ¿Queréis que hacemos el experimento? Sí. Pues venga, vamos. Dadme una pelota. Vosotros dos sujetad la de baloncesto y vosotros dos sujetad la de tenis. Y colocarla encima. Así, muy bien, encima, una de otra. Y ahora, a la de 3 tenéis que soltarlos los dos a la vez y a ver lo que pasa. 1, 2 y 3. ¡Ha salido volando! ¿Ha votado más o ha votado menos? Más. ¿Por qué ha votado más? ¿Queréis repetirlo? Vamos a probar con la de squash. Venga, vamos a repetirlo. 1, 2 y 3. Ha votado mogollón. A ver, devolvédmelo. Muchas gracias. Un aplauso para nuestros chicos. A ver, ¿por qué ha votado más? Porque las dos fuerzas de las dos pelotas han ido solo a la pelota de arriba. Han ido solo a la pelota de arriba. A ver, lo que ha pasado es que cuando hemos tirado esta pelota, ha rebotado contra el suelo, se ha comprimido, si lo hubiéramos visto en cámara lenta, vemos cómo se comprime y luego se ha expandido. Y al expandirse ha empujado más a la de arriba. Eso se llama trabajo de compresión y de expansión. Entonces la pelota de arriba ha rebotado como si rebotara encima del suelo, más todo lo que le ha empujado la expansión de la de baloncesto. Por eso ha votado más. ¿Vale? Ya sabéis el principio de acción y reacción. Entonces, vamos a probar el principio de acción y reacción sobre nuestro cuerpo. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a dar un salto sobre el suelo. ¿Cuál es la de 3? 1, 2 y 3. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no rebotamos? A ver, otra vez. 1, 2 y 3. ¡No rebotamos! ¿Por qué no? ¿Por qué no rebotamos como una pelota de baloncesto? Porque nuestro cuerpo no está hecho para rebotar. Nos sentamos todos. Nos sentamos. Las pelotas de baloncesto son de goma llenas de aire. Tienen una aerodinámica hecha para que reboten sobre el suelo. Pero nuestro cuerpo no es así. ¿Cómo es nuestro cuerpo? Está lleno de articulaciones. ¿Sabéis lo que son las articulaciones? Sí, lo que tenemos en los tobillos, en las rodillas. Entonces, cuando saltamos, las articulaciones lo amortiguan, hacen un efecto acordeón. Por eso nosotros nos salimos rebotando. Si no, imagínate, todos los días rebotando. Pues sí. ¿Pero creéis que nunca podemos rebotar sobre el suelo? ¿No se puede rebotar nunca? A una vez igual sí, ¿no? Vamos a ver, ¿queréis ver algún ejemplo en un vídeo? En una cámara. Vamos a ver. A ver. ¡Madre mía, cómo ha rebotado! ¿La habéis visto? Repetimos. A ver. Bueno, cómo ha rebotado. Sí. ¿Conocéis a esta chica? ¿La habéis visto por la tele? Es una gimnasta de las Olimpiadas. Es una chica estadounidense que hace unas piruetas espectaculares. ¿Por qué puede hacer estas piruetas espectaculares? ¿Y por qué puede rebotar? Pues ella rebota porque se coloca de tal forma que amortigua la caída y aprovecha la fuerza que el suelo hace sobre su cuerpo como una pelota. Lo aprovecha y se levanta. Si lo supiéramos hacer nosotros, también seríamos capaces de hacerlo. Ahora me preguntas. Ella puede hacer todas estas piruetas porque es muy bajita.
Y al ser muy bajita, tiene el centro de gravedad muy abajo y eso le ayuda a tener mejor equilibrio. Pero hay otros deportes en los que es mejor ser más alto. Por ejemplo, un deporte, el baloncesto, todos los jugadores de baloncesto suelen ser muy altos, porque es una ventaja. Y para correr, ¿qué creéis que es mejor? ¿Ser alto o ser bajo? Bajo, alto, bajo. Bueno, ¿queréis ver a ver qué es mejor para correr? ¿Lo vemos? A ver, vamos a ver un vídeo. A ver. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Always another day, and you don't have to hide away. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Run, boy, run. This ride is a journey to run, boy, run. The secret inside of you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. And disappear in the trees. Always another day, and you don't have to hide away. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Tomorrow is another day, when the night fades away. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Bueno, habéis visto que la altura pues tampoco depende tanto, ¿no? Para unas modalidades de atletismo es mejor ser más alto, para otras otro, pero al final hay corredores que son muy altos y corren despacio y otros que son bajitos y corren muy rápido. No hay una diferencia clara. ¿Y qué creéis que es mejor para correr? ¿Ver muy bien o ver un poquito peor? Ver muy bien, pues eso en estas Olimpiadas no se ha dado. El récord mundial ahora mismo lo tienen los corredores con deficiencia de visión. Los que ven peor han corrido más rápido. Fijaos. Vamos a ver. ¿Quién quiere correr? ¿Quién quiere hacer una prueba de atletismo? A ver. A ver, ¿quién no ha salido hasta ahora? Venga, tú. Sí. Venga, y la que practica atletismo. Venga. ¿Os gusta correr? Sí, habéis practicado atletismo. Tenemos aquí varias alturas diferentes, más altos, más bajos. Vamos a ver quién llega antes. Necesito un juez de línea. A ver. Tú, para allá. Sí. Un juez. Sí. Que venga y vamos a ponerte el vestido del juez, claro. Ven aquí conmigo. Vamos a ponerte aquí la bata de juez. Muy bien. Y las gafas de juez. ¿Vale? Ahora ella tiene toda la autoridad. Decide quién va a llevarse la medalla de oro, la medalla de plata y la medalla de bronce de esta carrera. No se ve muy bien con Vamos, esto, pero... no se ve muy bien.
Venga, pues sí, pero que te quedan muy bonitas. Te las dejamos puestas. Vamos a ponernos aquí. En la meta volante. Aquí, vamos a ver, ponte a mi lado. La carrera va a empezar desde aquí. Vais a tener que dar una vuelta entera por fuera de las sillas, todo el recorrido, y el primero que llegue gana la... No, pero tenéis que salir por allá. Pero tranquilos, todavía no, cuando yo os diga. Y el primero que llegue va a ganar la medalla de oro, el segundo la de plata y el tercero la de bronce. Pero tenéis que salir todos de la misma línea, tenéis que colocaros aquí, donde yo os diga. Es aquí, tú aquí, ¿vale? De la misma línea y tú aquí. Y tú aquí. Y ahora vamos a retirar esto. Vale. Y tú nos vas a decir quién llega antes justo por aquí. No vale hacer trampas. Queda desclasificado quién agarra a su compañero, quién le tira para atrás, quién le hace zancadillas. No vale. Queda completamente desclasificado, ¿vale? Venga. Empezamos la carrera. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Bueno, tenemos ganadores, han corrido los tres súper rápido y hemos visto que la altura tampoco lo decide todo, ¿no? Al final el entrenamiento también es importante. ¿Tú entrenas mucho, ganadora? ¿Todos los días de la semana? Todas las semanas. Sí. Sí. ¿Tú? Yo no entreno. No entrenas, pero es muy alto y has corrido muy rápido y lo has hecho muy bien. ¿Y el pequeñito? Oye, pues para competir con los más mayores que tú lo has hecho muy bien, ¿eh? Te has ganado la medalla de bronce. Vamos a entregar las medallas. Un aplauso para el ganador de bronce. Medalla de bronce. Muy bien. Un aplauso para la plata. Medalla de plata. Y un aplauso para el oro. Muchas gracias, chicos, por participar. Os podéis sentar. Bronce, has ganado el bronce olímpico. No hay podio aquí. Bueno, ¿tú te quieres quedar conmigo un ratito más? Vale, porque antes hemos dicho que parece que tienen ventaja los que ven bien, ¿no? Los que ven mal, pues no saben por dónde van y lo tienen más difícil. Y aún así este año han ganado la prueba de 1500 metros. Han quedado mejor que los que ven bien. Y ahora vamos a hacer aquí un simulacro de ver un poco regular, ¿vale? Necesito otros 3 voluntarios. A ver, por allí tú, sí. Tú, venga, sí. Venga, y tú, 3, ya tenemos 3. Vale. Pero vosotros, sentados. ¿Qué tal estáis de vista? Bien. ¿Bien? ¿Veis bien todos los 3? Entonces no me valéis. No podéis hacer la prueba. Bueno, tengo un 0,25 de astigmatismo. Bueno, un poco. Y miopía en 1. Pero eso es un poco regular. Entonces os lo voy a poner un poco difícil, ¿vale? Tengo aquí unas gafas a las que les hemos pintado unos bonitos ojos marrones, ¿vale? Se ve perfectamente. Que tapan un poco, pero no lo tapan todo. Así que si hacéis un poco así, un poco trampa, lo podéis ver, ¿vale? Entonces vais a ver un poquito, vais a ver cómo ven a alguien que ve regular, ¿vale? Sujétame estas dos, vamos a ir poniendo las gafas. Primera gafa por aquí. Así, según poco. Colócatela bien. Vale. No se ve mucho. No se ve mucho. Segunda gafa por aquí. Algo se ve. Colócatela. Los choques. Muy bien. 50%. Ahí. Y la tercera gafa por aquí. ¿Vale? ¿Veis un poquito? ¿Sí? Poco. Sí. Regular. Llego. Vale, muy bien. Pues ahora os vamos a colocar en la línea de salida por aquí. 1, 2, a ver, y 3. Y cuando diga yo 3, empezáis a correr, ya sabéis, hasta llegar aquí. La juez va a decidir quién gana, ¿vale? No se puede hacer trampa, no se puede quedar desclasificado. ¿Preparados? Venga, a la de 3. 1, 2 y 3.
Bien, ganadora. Bien. Bien, por aquí, por aquí. Muy bien. Muy bien. Y aquí. Ha sido difícil, ¿eh? Muy difícil. Muy bien. ¿No me puedo quitar las gafas? Sí, ya te puedes quitar. Bueno, Pues se ve algo. pues dame las gafas por aquí. Muy bien. Sujétame las gafas. Vamos a hacer entrega de las 3 medallas de estos ganadores. Vamos a ver. Medalla de bronce para... ¿Cómo te llamas? Diego. Para Diego. ¡Un aplauso! Medalla de plata para... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Daniel. Daniel. Medalla de plata para Daniel. Y medalla de oro para... Yune. Bueno, no os vayáis, quedaos aquí conmigo, porque vosotros diréis, bueno, Yune, Daniel y Diego veían un poco, ¿no? Pero, ¿y qué pasa? Directamente no. No veías mucho. Bueno, ¿y qué pasa cuando no ves absolutamente nada? Que tienes que seguir la pared. Que tienes que seguir la pared. Bueno, pues, Te chocas. ¿sabéis cómo lo arreglan en las Olimpiadas, donde no tienen paredes? Cuando no ven nada, nada, nada. Pues hay un amigo que les ayuda porque les da la mano para correr. Y corren los dos juntos, con lo cual los dos tienen que correr por lo menos a la vez. Tienen que ser muy rápidos. Iba por la pared y ya me metió en la puerta de salida. ¿Queréis hacer, os Era lo bien que se veía. por la puerta de salida, pobrecito? Bueno, pues ahora vas a ayudar a 3 de tus compañeros que van a correr completamente ciegos. Necesito otros 3 voluntarios para ir ciegos. A ver, tú, ven. Venga, tú, ven. Venga, no, tú ya has salido. Tú. Venga. Ya. ¿Estáis seguros de que queréis correr totalmente ciegos? Sí. Os aviso, os vais a pegar. Os corro, como alguien. Bueno, pues ahora os vamos a poner las gafas. Ponte unas gafitas y unas gafitas, ¿vale? Parece que se ve. Y además de las gafas, sujétame. Yo veo. Tú ves un poco, pues ahora ya no vas a ver nada porque te voy a tapar. ¡Ay, ya no ves nada! ¡Ay! Tapado, segundo tapado y el tercero tapado, ¿vale? Vale. Cuidado, quietos. Un segundo. A ver, sí, un momento. Bajar el escalón. No, porque ahora vamos a tener que confiar en vuestro compañero. Ponte, ayuda. Le vas a ayudar. Tú le vas a ayudar. Muy bien. Hay un 0% de probabilidad. A ver, ven, más aquí. Aquí. Venid, aquí. Vale. Y ahí. Vale. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados para salir? Venga, a la de 3. 1, 2 y 3. Cuidado. ¿Quién crees que va a ganar? Van a ganar los niños. Muy bien. Muy bien. Un aplauso para los ganadores. Para los entrenadores no, ¿eh? Bueno. Dame. Y ahora vamos a entregar las medallas. No se lo podemos dar nosotros que somos campeadores. Vale, se las vais a entregar vosotros. Tú le vas a dar la medalla de oro, tú el segundo la medalla de plata y tú le vas a entregar la medalla de bronce. Muy bien, un aplauso para los campeones.
Bueno, jurado, ¿cómo lo has visto? Pues bien. Bien. ¿Quién ha corrido más rápido de los tres? ¿Los que iban viéndolo todo, viendo poquito o viendo nada? Empate, ¿verdad? Empate. Con lo cual, aquí para correr rápido lo que hay que hacer es entrenar. Así que nunca paréis de hacer deporte y de estudiar ciencia, porque os puede ayudar a ganar medallas de oro. Un aplauso muy fuerte para todos. Gracias. Muchas gracias por venir. Pasarlo muy bien.